Olá, bem-vindos a Graça e Paz. Estás pensando, pastor, pero não estamos em Graça e Paz. Bueno, sí estamos em Graça e Paz. Não estamos en el templo de Graça e Paz, en el auditorio de Graça e Paz. Y como sabe, la razón es muy sencilla. El miércoles pasado, 29, en la noche, una granizada sin precedentes azotó la Ciudad de México, mayormente en la región donde está el templo de Graça y Paz. Eso ocasionó una acumulación de granizo en el techo de nuestro auditorio, el cual dañó el techo. Claro que tomamos las medidas necesarias, ya estamos viendo para reparar el techo, pero hasta que se repare el techo, que sea seguro otra vez usarlo, vamos a regresar al modelo que tuvimos en la pandemia, que es el sermón y la palabra de Dios virtual. Sí, porque, claro, nos gustaría iniciar la Semana Santa en el templo como las veces anteriores, pero eso no significa que la palabra no sea predicada. Por eso, una vez más, repito, bienvenidos a Graça y Paz. Iniciando Semana Santa. Y hoy veremos la entrada triunfal a Jerusalén, la bienvenida al Rey. Un poco de contexto es necesario. Israel, hace 2000 años, vivía bajo el yugo del Imperio Romano. Todo el mundo conocido estaba bajo el Imperio Romano. Israel esperaba la venida del Mesías prometido para liberar a su pueblo de ese yugo romano. En el día en que Jesús entró a Jerusalén, comenzó esa liberación. Aunque en su gran mayoría los judíos siguen esperando al Mesías, algunos de ellos vislumbraron la opción de la libertad en la figura del Mesías que estaba entrando a Jerusalén, su ciudad, hace 2000 años. Durante 3 años, Jesús se había proclamado ante la nación con sus viajes y sus milagros. Sabía que su muerte había sido acordada ya por los gobernantes. Decidieron matar. Ese hombre era un peligro para el status quo romano, el status quo judío, segundo ellos. Y Cristo estaba preparado para él. Él sabía que entrando a Jerusalén sería su última semana. Su última semana. Estaba esperando para hacerlo. Su tiempo había llegado. Curiosamente lo recibieron como se recibían los conquistadores de Jerusalén, Alejandro Magno, Napoleón y tantos otros. Pero fue el único que entró a Jerusalén teniendo una recepción de conquistador y que 5 días más tarde lo mataron. Fue el único que pasó por eso. Entró y lo adoraron. Y esa misma multitud que lo recibió termina la semana diciendo, crucifícale. Los mismos que lo habían aclamado en su entrada triunfal a Jerusalén. Hay muchas teorías de por qué lo hicieron. Bueno, es una verdad. Los judíos esperaban a alguien que acabara con Roma. Los judíos esperaban un Mesías militar y no. Viene Cristo como príncipe de paz y no les pareció. Por eso llegó a tener 5,000 seguidores y en el 3er año de su ministerio lo abandonaron y terminó solo en la cruz. Su tiempo había llegado. Vayan conmigo a Marcos, por favor. Marcos capítulo 11, de versículo 1 al versículo 3. Y aquí empieza la bienvenida al Rey, empezando Semana Santa. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, 2 pueblos, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Jesús empezó su ministerio siendo bautizado por Juan el Bautista en Betania. Ahí en Betania vivía Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María. Jesús se presenta a sí mismo ante la nación como aquel en quien se cumple dramáticamente la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9.
652 anos de seu nascimento, Zacarias profetizou da seguinte maneira: Alégrate mucho, hija de Sión, da vozes de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 3 palavras chamam a atenção aqui, nessa profecia: justo, salvador, humilde. Significa aquele que tem mansedumbre, aquele que é manso. E sabem algo? A palavra mansedumbre não é debilidade. Tocante a Jesucristo, é extremo poder, bajo perfeito controle. ¿Te has puesto a pensar alguna vez que pasaría si Cristo, cargando la cruz, desistiera de cargarla? ¿Te has pensado alguna vez que ahí la vía crucis, abandonar la cruz y dijera, sabe que ya basta, se acabó? En la noche que fue arrestado y que Pedro corta la oreja de Malco, Cristo regaña a Pedro, sana a Marcos y hace una declaración, a Malco, perdón, y hace una declaración espectacular. Dijo, ¿acaso no sabes que si yo quiero, el Padre envía a 12 legiones de ángeles que me cuiden? 12 legiones de ángeles son 72.000 ángeles. La guardia personal del Señor está formada por 72.000 ángeles. Un solo ángel mató a 185.000 asirios, que pueden hacer 72.000. Acabar con ese planeta. Pulverizar el sistema solar. Si Cristo hubiera pensado, me duele, ya no quiero, 72.000 ángeles entrarían en acción. Y no estaríamos aquí hoy, tú y yo. Por isso, mansedumbre es extremo poder, bajo perfecto control. ¿Qué es lo que pensó Cristo camino a la cruz? Pensó en ti, pensó en mí. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Dice la palabra en la cultura judía, maldito aquel que es clavado en un madero. Para un judío, para un hebreo, cualquier cosa de madera es un madero, sea un árbol o sea una cruz. Cristo sabía, sin derramar sangre no hay remisión de pecados. Alguien tenía que morir para pagar el pecado tuyo y mío. Y él dijo, yo lo hago. Yo pago por ellos. Yo pago la deuda por ellos. Así empezamos Semana Santa ese año. No en el templo, pero todavía en la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Somos la iglesia de Cristo. Somos gracia y paz. Marcos 11, seguimos la lectura. Marcos capítulo 11, versículo 4 al 7. Fueron, se obedecieron, fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, o sea, en la curva del camino, y lo desataron. Y uno de ellos que estaba ahí, les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Claro, vieron algo, dijeron, ¿quién son ustedes, no? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Cristo era conocido, el Señor necesita. Había un solo Señor y el Señor es Cristo. De hecho, el problema con el Imperio Romano no fue que la iglesia adorara a Cristo, fue que la iglesia declarara que Cristo era el Señor. Decían que el emperador era el Señor, el César, el Curios. La iglesia dijo, no, solo hay un Señor y su nombre es Jesucristo. Y ahí empezaron los problemas y la persecución de la iglesia. No fue porque adoraron a Cristo, sino porque nombraron a otro Señor, aparte de César. Pero esas personas que tenían el pollino sabían quién era el Señor. El Señor lo necesita y lo dejaron ir. ¿Qué hacéis desatando el pollino? Dijeron ellos. Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Algo muy curioso, cuando un juez entraba corriendo a una ciudad con prisa, era juicio. Cuando entraba corriendo, no hablaba con nadie y se paraba en la plaza principal, el ágora de la ciudad, era para juicio. Pero si el juez entrara en cualquier ciudad montado en un pollino, significa yo vengo en paz. Yo traigo bendiciones, no maldiciones. Por eso Cristo entró en un pollino con toda autoridad y declarando, yo vengo a traer paz. Y así fue. Así entró a Jerusalén. El hecho de que el pollino nunca hubiera sido montado antes de la instrucción tiene importancia especial porque los objetos utilizados con propósitos sagrados nunca deben haber sido usados para otros fines. No se puede usar para otros fines.
Por tanto, si tú me estás viendo y, por ejemplo, en tu iglesia eres un músico de alabanza, ni siquiera piensa en la posibilidad de tocar en la iglesia y en el mundo. Fuiste consagrado para tocar al Señor. Fuiste consagrado para llevar a las personas a la presencia de Dios a través de la alabanza. Estás consagrado a eso. No hagas otra cosa que no sea alabar al Señor en el templo o fuera de él. El pollino era usado en el Antiguo Testamento por jueces, por reyes, en mandatos de paz. Si el juez entraba corriendo o si el conquistador entraba a caballo, era problema, era juicio, era guerra. Marcos, seguimos, Marcos 11, versículo 8 al versículo 10. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Era así que se recibía el conquistador en Jerusalén. Las personas usaban sus ropas, pero si ya no tenían nada que colocar ahí, cortaban ramas y colocaban. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Repito, cortar ramas y tenderlas en el camino como con sus ropas era la forma de rendir homenaje a un rey por parte de sus súbditos. Era parte de la fiesta de recibir al conquistador. Al aclamar a Jesús con las palabras del Salmo 118, versículo 25 y 26, la gente estaba reconociendo públicamente que Jesús era el Mesías. Hosana en las alturas significa: tú que estás en lo más alto, sálvanos ahora. Reconocieron que era Él. Después de 3 años predicando la palabra, su tercer año entra a Jerusalén y fue su última semana. Era un imperativo hebreo. Jesús se ofreció como un rey de paz, no como un guerrero. Mateo menciona que la ciudad se conmovió cuando él entró. Era su ciudad, es su ciudad. De hecho, cuando David conquista a Jebús, cambia el nombre de Jebús, que es aparato de guerra, a Jerusalén. Jehová Shalom, el Dios de paz. Es lo que significa. Mateo menciona el mismo pasaje paralelo de cuando Cristo entra a Jerusalén, la ciudad se conmovió. Y la palabra que usa ahí describe un pequeño terremoto. Significa eso: la ciudad tembló cuando su rey, su señor, su amo y su dueño entró por sus puertas. La ciudad se conmovió. La ciudad sufrió un mini terremoto. No hubo muertos, nada que lamentar, ni derrumbes, pero sí, la ciudad se sacudió, literalmente, cuando Jesús entró por sus puertas, porque era su ciudad y sigue siendo su ciudad. A la entrada triunfal, estamos empezando la Semana Santa. Marcos, capítulo 11, versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Entró, checó el lugar, sabía lo que iba a hacer, salió y fue a Betania a dormir, a pasar la noche. La inspección preliminar del templo por parte de Jesús formó parte de los preparativos para los acontecimientos del día siguiente, cuando entra y volca las mesas y ya saben la historia. Hermano, hermana, amigo y amiga de Gracia y Paz, en esta última semana, Jesús cumple todas, escuche eso, todas las profecías que Israel conocía sobre la venida del Mesías. Y aquí tengo la lista, son 10. El Mesías es, número 1, la semilla de la mujer, Génesis capítulo 3, versículo 15. Estrella de Jacob, cetro de Israel, número 2. Números, versículo 24, capítulo 24, perdón, versículo 17. Números 24, 17. Número 3, el Mesías es hijo de David, del linaje de David. Isaías capítulo 9, de versículo 2 al 7. Jeremías capítulo 23, de versículo 5 al 8. Ezequiel capítulo 34, versículos 23 y 24.
Número 4, el Mesías es profeta. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Número 5, quinta profecía, el Mesías es príncipe. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Número 6, el Mesías es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Punto número 7. El Mesías es redentor y es libertador. Isaías 59, 20. Número 8. El Mesías es rey. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Punto 9. El Mesías es Señor de Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y por último, pero no menos importante, número 10. El Mesías es siervo. Isaías 42, el siervo sufriente. Cristo lo dijo: yo vengo a servir, no a ser servido. Lección de humildad. Esta fue la entrada del Rey de Reyes, Señor de Señores, a su ciudad, a Jerusalén. Él sabía que terminaría la semana clavado en una cruz. Para morir ya había nacido. Y de hecho, nació y murió en la misma época. Abril, mayo, por esas épocas, cuando del Éxodo, los hebreos colocaron la sangre del cordero en su cena pascual. Los judíos, vimos eso el jueves pasado, ¿verdad? El Seder Pesach, la primera Pascua. Pascua significa Pesach, en hebreo Pesach significa pasar de largo, no entrar, no tocar. ¿Cuál fue la instrucción de Jehová? Algo que sucedió una vez y nunca más. Busquen el cordero perfecto que tengan, junten 5 familias, y la sangre del cordero en los postes y dinteles de las puertas, y el ángel de la muerte pasará de largo. Pesach. Las familias que no cumplieron con esa determinación o dictamen perecieron, sus primogénitos perecieron. Los que sí cumplieron salieron en esa misma noche en el Éxodo. Lo más curioso es que Jehová da instrucciones específicas en la primera Pascua, donde tenía que ir la sangre. Y si conectan los 4 puntos, forma una cruz. La cruz fue presentada a los hebreos en el Éxodo y no la entendieron, no la vislumbraron. La cruz vacía, no hablo de un crucifijo, no, hablo de una cruz vacía, significa libertad y victoria. Sí, Jesús entró a Jerusalén, terminó la semana siendo crucificado, pero resucitó y vive. Y está en ti, está en mí, y nos cuida todos los días. Estamos aguardando el dictamen, repito, para arreglar el techo de nuestro auditorio, para que podamos regresar a los cultos presenciales. Pero Él tiene el control. Él tiene el control. Mientras tanto, la palabra será predicada vía virtual, como estamos haciendo ahora. No es la mejor manera de empezar la Semana Santa, pero en el templo o fuera de él, la palabra será predicada. Ha sido así ahora, fue antes y seguirá siendo. Por lo tanto, esa fue la bienvenida al Rey, esa fue la entrada de Jesús a Jerusalén, su ciudad. Y Cristo sigue entrando a corazones hoy en día. Por lo tanto, gózate, hija de Sión, gózate, hermano, hermana, amiga, amiga. Cristo vive. Sí, lo mataron, sí lo crucificaron, pero ya saben cómo termina la historia. Hemos leído el final del capítulo, ¿verdad? Sabemos que hay victoria. Él venció la muerte, resucitó y vive. Bueno, esa es otra historia para la otra semana. Pero por ahora, gózate, porque entró a Jerusalén, y así como entró a Jerusalén, entró a tu corazón y al mío. Y así como Jerusalén tembló, temblamos en su presencia hasta el día de hoy. Cristo vive. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Señor Jesús, gracias por el maravilloso milagro de la Pascua. Gracias, Señor, porque se hizo luz en tinieblas. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Ahí está mi hermana, mi amigo, mi amiga que me están viendo en ese momento, Señor, donde ellos estén, bendícelos. Prospera la obra de sus manos y levántalos, Padre Santos. Entraste a Jerusalén, entraste en nuestras vidas. Y así como cambiaste la historia
cambiaste nuestra vida, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz Pascua. Sigamos adelante. Que Dios te bendiga. Amén.